Hola, soy Raquel Negri y te tengo preparado este formato distinto de audioclase. Espero que te guste y que te sirva para descubrir nuevas ideas. La propuesta de hoy es mostrarte las modificaciones que experimenta el derecho en el Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, nos estamos refiriendo a un modelo de Estado en el cual su poder y su actividad están regulados y garantizados por la ley. Quiere decir que toda acción social y estatal en un Estado de Derecho encuentra sustento en la norma, que todas las personas que estamos en nuestro suelo argentino debemos respetar la ley. Para poder comprender esta idea, vamos a pensar en 4 órdenes sociales. Estos órdenes implican los modos en los que una sociedad se ordena. Así como cuando ordenamos una biblioteca, por ejemplo, podemos hacerlo por autor, por tema o por título. No importa cuál sea el criterio de orden que utilicemos. Lo importante es poder encontrar un libro. La sociedad, así como la biblioteca, también puede ordenarse, de acuerdo a diferentes modelos, no para encontrar un libro, sino para alcanzar la paz social. Hoy vamos a distinguir 4 paradigmas de orden social: el amor, el respeto, el poder y la violencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. El orden del amor es el que ordena comunidades muy pequeñas. Así ordenamos a la familia, a la amistad, a la solidaridad, al compañerismo. Damos amor porque lo sentimos y no esperamos nada a cambio. Amor siempre se llama amor. El orden del respeto, en cambio, tiene un nombre técnico. Es derecho. El derecho es siempre orden de respeto. Damos respeto y esperamos que nos devuelvan respeto. Yo puedo amar a algunas personas, pero respeto a todas, aunque siquiera las conozca. El orden de poder, por otra parte, implica que hay alguien que manda y otro que obedece. Se establecen consensos previos. El que manda lo hace porque asumió o le dieron el lugar de mando, y el que obedece acepta la autoridad del otro y está conforme con obedecer sus órdenes. Así es como ordena el poder. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que una relación de poder se hace posible porque el que manda quiere mandar y el que obedece quiere obedecer. El orden de la violencia se da cuando hay una ruptura en el orden anterior. Aquí estamos hablando de la resistencia violenta a la opresión. Se produce un quiebre porque el que manda quiere seguir mandando y trata de imponerse, y el que obedece ya no quiere obedecer más y se resiste por la fuerza. Es cuando el oprimido se resiste para establecer un nuevo orden. Esto lo vemos en la mayoría de las revoluciones. Para el tema del que vamos a hablar hoy, el de el derecho en el Estado de Derecho, vamos a hacer a un lado los órdenes sociales del amor y de la violencia. Y nos vamos a concentrar únicamente en 2 de estos modelos de orden, el del respeto y el del poder. El Estado de Derecho propone un modelo de organización política en la cual rigen principios jurídicos junto a posiciones de poder. En este modelo de organización política coexisten los 2 proyectos de orden que, como vimos recién, son distintos. Uno es el del respeto, que corresponde al derecho, y el otro es el del poder. Como son tan diferentes, pero confluyen en el Estado de Derecho, uno y otro experimentan tensiones y ambos se modifican. Normalmente hemos naturalizado tanto esta perspectiva integrada de Estado y derecho que terminamos teniendo una visión en donde los rasgos del derecho y del poder se terminan confundiendo. Por eso, la ley del Estado, la actividad judicial, el control constitucional y la coacción, por ejemplo, se asumen como expresiones de la propuesta del derecho, cuando en realidad son el resultado de su integración con el poder. En esta audioclase vamos a retomar los rasgos propios del derecho independientemente del Estado de Derecho y mostrar las modificaciones que experimenta en él. Vamos a distinguir a continuación 9 modificaciones que experimenta el derecho en un Estado de Derecho. Número 1. Asunción y reformulación de los principios jurídicos por la Constitución del Estado. El derecho se impone a través de fórmulas generales y abstractas, que se exhiben en forma de principios jurídicos. El origen histórico de esos principios del derecho, de esas normas generales y abstractas, no siempre es identificable. Muchas veces se pierden en el tiempo y se los recupera a través de recopilaciones históricas o referencias literarias. Pueden tener su origen en disposiciones religiosas o tradiciones muy antiguas, en costumbres, pero valen por lo que expresan más que por su origen. En el Estado de Derecho en el que coexiste el derecho y el poder, esos principios se mantienen, pero con una importante modificación.
El poder los recepta y los reformula en el texto constitucional del Estado. El constituyente asume los principios como propios, renueva su autoría y de este modo les da una nueva validación, ya no definida por la pertenencia a los principios del derecho, sino porque ahora están incluidos en la misma Constitución que él dictó. Esos principios jurídicos, de orígenes diversos, pasan a ser constitucionales. Se convierten en la ley constitucional del Estado. Número 2. Mediación de la ley en la aplicación de los principios del derecho. Vimos recién que el poder constituyente recepta y reformula los principios jurídicos, pero además ello se complementa con la actividad posterior del poder constituido. Cada vez que se dicta una ley, se introduce una nueva modificación al derecho desde el poder, porque los principios del derecho no se aplican directamente. La ley se vuelve mediadora para su actuación concreta. Esa mediación no es rigurosa y al mediar se reinterpretan los principios y los criterios iniciales se van matizando. La legislación incluye contenidos neutros en los que se pierde la posibilidad de una referencia directa a los principios del derecho. Es una especie de traducción legal del derecho en la que conviven principios jurídicos, normas neutras y modificaciones surgidas de las propias necesidades del poder. Número 3. Prevalencia de la ley. Desplazamiento de las otras fuentes formales del derecho. En el Estado de Derecho, la ley tiene una gravitación especial. Esa ley, que dicta el Estado a través de sus órganos específicos y por un procedimiento ritual, lleva a un empobrecimiento de las demás fuentes formales del derecho. No quiere decir que desaparezcan las otras fuentes, pero pierden fuerza. Las sentencias judiciales deben fundarse en la ley. Los dictámenes y resoluciones administrativas deben adecuarse a la ley. Cualquier reclamo y reivindicación tiene que canalizarse dentro del marco de la ley. La costumbre pierde su gravitación. Vale únicamente en la medida que la ley la reconozca. El derecho parece entonces circunscribirse a la ley. Tal es así que la ciencia del derecho se vuelve descriptiva de la ley y la misma enseñanza universitaria enfatiza los contenidos legislativos. Todo esto acarrea un fuerte empobrecimiento en la creación y evolución del derecho y también genera tensiones. Cuando por algún motivo la ley del Estado no logra canalizar los requerimientos de la conciencia jurídica, deja fuera de ella los contenidos del paradigma del derecho. Número 4. Límites territoriales de la ley. Pérdida de la universalidad del derecho. Cuando el derecho se legaliza, queda circunscripto a los límites territoriales del Estado. Es una de las modificaciones más importantes porque uno de los rasgos más característicos del derecho es el de su significado universal. Pero la ley es una expresión de la soberanía del Estado y en esas condiciones su vigencia solo se extiende dentro de las fronteras donde ejerce esa soberanía. Esta modificación que experimenta el derecho en su ligamen con el poder lo lleva a quedar espacialmente seccionado. Entonces hablamos de derechos nacionales, provinciales, locales. Es una extensión que deriva de los alcances de la soberanía. Decía recién que esta importantísima modificación debilita el rasgo particularmente esencial de lo jurídico, que es el de la universalidad. Es que el derecho dimana del reconocimiento de la persona, del respeto a todo otro como libre e igual. Y ese fundamento no está ligado al estado donde vive, ni podría encontrar sus límites en la soberanía que formula la ley. Esta especial problemática, de alguna manera, trató de corregirse dando nivel constitucional a las declaraciones universales sobre derechos humanos. Pero esta recepción de principios y normas, aunque reconozca su valor extraterritorial, no deja de ser un ejercicio generoso de la propia soberanía, que en realidad estará siempre sujeta a las interpretaciones y aplicaciones de los tribunales locales y a una recepción delimitada en el marco de un sistema normativo propio. Número 5. Sustitución del sentido de obligatoriedad interna del derecho por el de la coactividad. La ley proviene del orden del poder y cada ley incluye un orden de resguardo, es decir, que las leyes, además de establecer las obligaciones que contienen, incluyen un mecanismo de protección para el caso de su incumplimiento. Al ligarse así, se produce otra modificación en el derecho. Se sustituye su obligatoriedad interna por la coacción con la que el Estado resguarda el cumplimiento de sus leyes. La obligatoriedad en conciencia obviamente se mantiene, pero la aparición de la coactividad con un protagonismo amplio, respaldando a cada ley que dicta el Estado, conduce a una nivelación formal. Además, de este modo,
queda legitimado el uso de la fuerza para resguardar la aplicación del derecho. El uso de la fuerza corresponde al orden de la violencia, ni siquiera al orden del poder, y mucho menos al orden del respeto. Número 6. Amoralidad del derecho. Separación del derecho y la moral. Esta modificación es una consecuencia de la que mencionamos recién. La moral queda excluida de la ley del Estado y de los tribunales que la aplican. En todo caso, queda circunscripta a la conciencia de cada uno. La ley, que proviene del orden del poder, aparece desvinculada de los compromisos morales, convicciones políticas y religiosas. Sin embargo, la base del derecho se vincula con la moral, con el respeto a la dignidad humana. Esto quiere decir que la ley persigue un cumplimiento a través de un elemento coactivo, pero espiritualmente el individuo puede que no genere una motivación interna en esos principios. Número 7. Pérdida del sentido de permanencia. La prevalencia de la ley en el Estado de Derecho conduce a la pérdida del sentido jurídico de permanencia. Continuamente se crean leyes desde el poder del Estado. Se modifican, se derogan, se sustituyen y a veces por motivos circunstanciales. Cada vez que el Estado de Derecho modifica sus leyes, el sentido de ciertos principios del derecho también va mutando. Claro que el derecho como obra del ser humano varía, pero son variaciones limitadas, paulatinas, prudentes, no con la velocidad con la que se multiplican las leyes, que a veces son de escasa duración y termina ocasionando una liviandad en la reglamentación de los principios del derecho. Número 8. El estado de excepción. El estado de excepción es el punto límite de la relación de derecho y el poder en el Estado de Derecho. En nuestra Constitución está estipulado mediante la figura del estado de sitio. Cuando se declara el estado de sitio por parte del Estado, algunos principios jurídicos quedan en suspenso y su lugar es ocupado por posiciones de poder. Se lo dispone a partir de una conmoción o alteración del orden que impediría temporalmente la vigencia plena del modelo del Estado de Derecho. La valoración de la entidad de esa conmoción o alteración del orden la hace el poder constituido. Las constituciones establecen algunos resguardos para que el estado de excepción no se desborde, ya sea regulando la magnitud de sus efectos o su extensión temporal. De cualquier manera, el estado de excepción significa siempre una grave alteración del derecho en el Estado de Derecho, por el desplazamiento en bloque de sus principios. Desde el paradigma jurídico, la existencia, aunque sea temporaria, de un sistema político en el cual la vigencia del derecho se interrumpa en todo o en parte, resulta especialmente problemática. El estado de necesidad, la legítima defensa, el derecho de resistencia violenta a la opresión, constituyen puntos críticos en los que el derecho pareciera colocarse en contradicción consigo mismo. En este punto, el orden del poder supera al orden del respeto, porque el Estado de Derecho no prevé un desplazamiento equivalente del poder en nombre del derecho. No existe un estado excepcional donde el derecho sustituya las posiciones del poder. Número 9. Límites recíprocos. Todas estas modificaciones son las que experimenta el derecho en su convivencia con el poder y también las modificaciones que experimenta el poder en su convivencia con el derecho. Poder y derecho se limitan recíprocamente en el Estado de Derecho, el cual se construye a partir de dos paradigmas diferentes, el del derecho y el del poder, que tratan de avanzar el uno sobre el otro. El poder limita al derecho y el derecho limita al poder. Es una antigua lucha entre dos protagonistas cotidianos de la vida social, pero el derecho tiene la ventaja de ser el orden del respeto y por lo tanto el único modo de vida compatible con el respeto a la dignidad humana. Espero que te sirva esta audio clase como un camino hacia nuevas reflexiones. Aquí me despido, hasta la próxima.